Empezar con la clase de artritis, diagnóstico diferencial, o como lo tienen ustedes, monoartritis, poliartritis. Antes de esto, vamos a empezar por definir. ¿A qué nos referimos con artritis? Esa palabra proviene de un vocablo griego. Artros, que significa articulación, itis, que significa inflamación. Entonces, es la inflamación de una articulación. Nos referimos a un proceso inflamatorio en una articulación que puede tener muchas causas. Por ejemplo, si yo encuentro un agente infeccioso dentro de la articulación, ¿cuál podría ser la causa? ¿Un gonococo? Un gonococo. ¿Qué otra causa más? Solamente, Staphylococcus aureus. ya, me están dando ejemplos de bacterias. ¿Solamente pueden ser bacterias los que yo encuentre dentro de la articulación? Ah, la gota también, doctor. Ya, pero estoy hablando de agente infeccioso dentro de una articulación. Citomegalovirus. Bruselas. Micobacterio tuberculoso. Ya, entonces, en general hablo de una artritis infecciosa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo encuentro microcristales de ácido úrico dentro de la articulación? Nos orientamos hacia gota. Claro, ya nos estaríamos orientando hacia gota. ¿Y qué pasa si es que yo hago la artrocentesis, pero no encuentro ningún agente infeccioso, pero tengo el antecedente que hace 4 semanas el paciente cursó por diarreas por salmonela, por ejemplo? Artritis reactiva. Claro, porque hay un agente infeccioso remoto, ¿verdad? Pero no en este momento. Entonces, cualquiera sea la naturaleza, lo común es que se origina un proceso inflamatorio. Y es por eso que vamos a recordar algo de inflamación. Esta imagen seguramente ya ha sido revisada por ustedes múltiples veces. En la primera parte vemos aquí cómo los fagocitos son arrastrados libremente por la corriente sanguínea cuando no hay ningún proceso inflamatorio infeccioso. Caso contrario, algo ocurre en la parte de abajo. Ya tenemos aquí a los macrófagos residentes que van a empezar a liberar enzimas inflamatorias, citocinas inflamatorias, perdón, como el TNF, la interleuquina y quimiosinas. Estos van a provocar cambios en el endotelio y en la membrana de los fagocitos, que van a permitir la expresión de selectinas y van a permitir que haya una unión. Sin embargo, esta primera unión que tienen es una unión débil, es una unión que es temporal. Por eso es que se dice que ruedan, se unen y se sueltan, se unen y se sueltan. Sin embargo, mientras más va incrementándose el proceso inflamatorio, lo que va a ocurrir es que se van a expresar ya integrinas de alta afinidad a nivel de la membrana del fagocito y se van a poder adherir con mucha mayor firmeza al endotelio y posteriormente se va a producir la extravasación de estos por cambios en el citoesqueleto del fagocito y van a migrar hacia el sitio de la infección. Ahí van a producir más cantidad de TNF, interleuquinas, quimiosinas, que van a dar lugar al proceso inflamatorio. Ahora traslademos esto a esta visión esquemática en la articulación. Aquí nos habíamos quedado que el fagocito altera su citoesqueleto y por diapedesis llega al sitio de la inflamación. Aquí hay liberación de interleuquina 1, TNF-alfa, como les había dicho, y estos van a estimular la producción de más proteasas, peptidasas, fosfolipasas, colagenasas. Empecemos por la fosfolipasa. Aquí cumple un papel muy importante la fosfolipasa Al2, que es secretada tanto por células musculares lisas, por osteoblastos, condrocitos, macrófagos, neutrófilos. Este va a actuar sobre el ácido araquidónico y va a producir prostaglandinas. ¿Cuál principalmente? La prostaglandina E2. Y este tiene una gran importancia porque contribuye a la aparición del dolor, que es uno de los signos de la inflamación. ¿Por qué tiene que ver con el dolor? Porque se sensibiliza las terminaciones nerviosas propioceptivas. Y la misma prostaglandina también tiene que ver con el incremento de la permeabilidad vascular y por lo tanto con la presencia de rubor y calor, que son otras características de la inflamación. Pero no solamente las prostaglandinas tienen que ver con el aumento de la permeabilidad y por tanto con el rubor y calor, sino también intervienen aquí la liberación de histamina y serotonina por las células cebadas locales. Por otro lado, también tenemos la tumefacción,
que esa tumefacción va a ocasionar inicialmente aumento de volumen. Esta puede ser blanda, fluctuante, por aumento de líquido sinovial en la articulación, o puede llegar a ser en algún momento un poco más consistente. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a haber aumento de líquido sinovial, sino va a haber engrosamiento de la membrana sinovial. Entonces podemos encontrar líquido y podemos encontrar engrosamiento, ambas cosas, conforme vaya pasando el tiempo de la inflamación o el tiempo de la afección articular. Y también tenemos a la impotencia funcional, que está dada por las colagenasas y por las enzimas que van a destruir finalmente el hueso y el cartílago. Inicialmente, incluso esta impotencia funcional puede ser dada por la gran tumefacción que puede tener el paciente en una articulación, supongamos que sea la rodilla. O sea, si está muy hinchada esa rodilla, el paciente no va a poder flexionar y extender completamente, no va a poder caminar. Entonces, podemos decir que hay una impotencia funcional a causa de la tumefacción, que puede ser temporal. Baja la tumefacción y no hay ningún problema, esa impotencia desaparece. Sin embargo, si es que ya estamos hablando de una inflamación crónica, en la cual ya hubo destrucción de cartílago, destrucción de hueso, entonces de repente la impotencia funcional no se va a revertir del todo. Pero no solamente están afectadas estructuras netamente articulares cuando hablamos de artritis, también se pueden afectar otras estructuras de forma concomitante, como por ejemplo la centesis, que más la tenosinovia. Podemos encontrar también compromiso de la bursa. Si la inflamación es crónica, se puede acompañar de atrofia muscular. ¿Qué cosa también encontramos? Lo que les mencionaba, ¿no? La fusión articular o el engrosamiento de la membrana sinovial. Podemos encontrar alteraciones que son evidentes en las radiografías, como la osteopenia subcondral. Presencia de erosiones en algunos tipos de artritis. Pérdida difusa del cartílago. Entonces, vamos a ver que cualquiera sea la naturaleza del proceso inflamatorio, va a dar como resultado la producción local de grandes cantidades de mediadores inflamatorios que tienen un potencial de dañar el cartílago, la sinovia, el hueso, los tejidos periarticulares. Eso quiero que lo tengan en claro. Y con esta breve introducción, ahora sí vamos a pasar a hablar ya más del diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es identificar si hay artritis o no hay artritis, porque el paciente puede venir diciéndome, doctora, me duelen las articulaciones, tengo artritis, pero de repente el dolor no está localizado en la articulación, de repente es un dolor irradiado. Entonces, lo que yo tengo que identificar es que exista primero la artritis para a partir de ahí poder hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, tengo que determinar cuál es el origen del dolor, si este es articular o no. ¿Cómo determino esto? Cuando le pregunto al paciente dónde le duele, el paciente me refiere el dolor en articulaciones, me localiza el dolor en esa zona. El examen clínico obviamente va a confirmar el origen del dolor articular y tengo que investigar si este dolor tiene un ritmo inflamatorio o no tiene un ritmo inflamatorio. A ver, ¿recuerdan ustedes cuando llamamos que un dolor es de tipo inflamatorio? Rigidez matutina, no se da el reposo, pero mejora con el ejercicio y se puede ver acompañado con síntomas sistémicos. Ya, ¿y la rigidez matutina de cuánto tiempo? ¿10 minutos? Más de una 15 hora. minutos, Más de una hora. más de una hora, muy bien. Al examen clínico tengo que identificar la inflamación de las articulaciones, porque el paciente puede localizar el dolor en la rodilla, por ejemplo, pero una cosa es que le duele y otra cosa es que esté inflamada. Entonces, yo tengo que corroborarlo con mi examen físico. Tengo que encontrar la tumefacción, tengo que evaluar la presencia de signos de inflamación. ¿Cuáles son los signos de inflamación? Calor, dolor, rubor, tumor. ¿Qué más? Impotencia funcional. Impotencia funcional. Y esto último que menciono está en relación con las que les pongo aquí abajo. Limitación dolorosa al movimiento articular pasivo y activo. ¿Saben qué es movimiento articular activo y pasivo?
Cuando el paciente realiza el movimiento solo y pasivo cuando yo dirijo el movimiento al paciente. Tú diriges, tú tocas al paciente en movimiento activo. No, en activo el paciente lo hace, en pasivo yo le realizo el movimiento. Ya, tú realizas los movimientos. Si me dices dirigir, le puedo decir, señor, levante su brazo y lo está haciendo solo. Entonces, eso ya no es dirigir, pero no es un movimiento pasivo. Es que tú realices los movimientos. ¿Ok? ¿Y ustedes creen que todos los signos de inflamación van a ser evidentes en todas las articulaciones? Voy a encontrar las 5 características que hemos mencionado en todos los tipos de articulaciones cuando se encuentren comprometidas. No, doctor. No. Denme un ejemplo. En las arterias migratorias varían de cada articulación. Ya, pero en esa articulación que en ese momento está afectada, yo puedo encontrar los signos de inflamación, ¿o no? Sí. Ya. En todos así, y como es una artritis migratoria, estoy tomando tu ejemplo, cuando afecte la cadera, por ejemplo, ¿podré encontrar todos los signos de inflamación? ¿Será fácil encontrar, Sí. será lo mismo encontrar los signos de inflamación en una metacarpofalángica, por ejemplo, y la cadera? Voy a encontrar No, dolor, doctor. tumefacción, calor con la misma Eh, facilidad que en una interfalángica proximal, por ejemplo. no. ¿Por qué? Eh, como es una articulación grande, es un poco es un poco más complicado identificar todas las manifestaciones de inflamación. Quizá no encontremos la tumefacción o la incompetencia funcional. ¿Tú crees que la razón es porque es una articulación grande? Entonces te pongo otro ejemplo. ¿Es lo mismo examinar rodilla que cadera? Las dos son articulaciones grandes. No, también depende del tipo de articulación. Depende de la profundidad. Por ejemplo, por eso lo más saltante te puse una articulación de mano. La articulación en las manos, una metacarpofalángica o interfalángica proximal, es una articulación que no está rodeada por muchos tejidos blandos, a diferencia de la cadera, que es una articulación profunda. Por lo tanto, es mucho más fácil que yo encuentre tumefacción o rubor, calor en esta área, en las manos, y mucho más difícil que yo encuentre rubor y calor cuando hay artritis de cadera, por la localización de la articulación, por los tejidos blandos que los rodean. En la mano casi no tenemos muchos tejidos blandos, a diferencia de la cadera. Entonces, no esperemos tampoco encontrar las 5 características de la inflamación en determinadas zonas. Por ejemplo, cadera es difícil encontrar o identificar el rubor y el calor. La impotencia funcional sí la puedo evaluar, porque depende de los movimientos que pueda realizar el paciente. El segundo paso es identificar el tipo de artritis. Y si yo determiné que mi paciente tiene artritis, entonces ahora tengo que ver qué tipo de artritis. Y para esto, tengo que hacerme algunas preguntas para, a través de las respuestas que voy a llegar, empezar a plantear los diagnósticos. Lo primero es que tengo que ver qué articulaciones están afectadas y cuál es el patrón de distribución. Lo segundo es preguntarme si es que esta artritis te acompaña de dolor lumbar. ¿Ese es inflamatorio o es mecánico en caso esté presente? Preguntarme también cómo empezó la enfermedad y cómo se desarrolló en el tiempo. Y preguntar si es que existe alguna manifestación extraarticular. No porque el paciente me diga que viene con dolor en la rodilla, solamente voy a examinar rodilla, porque se pueden escapar algunos datos clínicos importantes que van a ayudarme a hacer un diagnóstico adecuado y oportuno. Entonces, empecemos por responder esas preguntas. Tenemos que ver cuántas articulaciones están comprometidas. Monoartritis hablamos cuando es una sola articulación comprometida, oligoartritis de 2 a 4 y poliartritis de 5 o más articulaciones afectadas. Tenemos que ver si este es agudo y crónico
Y como les digo, a todos los grupos esto es variable de acuerdo a la literatura que revise. Algunos dicen que agudos son hasta las 4 semanas, de 4 a 8 semanas subagudo, y más de esto es crónico. Otros señalan que hasta las 8 semanas es agudo, más de 8 semanas ya hablamos de cronicidad. Lo que tienen que tener en cuenta es aquello que dura pocos días, pocas semanas, agudo. Lo que ya va durando más meses hasta años, ya lo considero crónico. Otra característica que tienen que tener en cuenta es saber diferenciar si es que tiene un patrón aditivo o migratorio la artritis que tiene el paciente. Si es aditivo, quiere decir que las articulaciones se van afectando una tras otra y ninguna de ellas desaparece. Si es migratorio, aparece en una, desaparece, aparece en otra, desaparece, aparece en otra articulación diferente, desaparece y aparece en otra. ¿Okay? Apareció en la rodilla, desapareció, luego en el tobillo desapareció, luego en la muñeca desapareció y luego apareció en el hombro. Es una artritis migratoria. Otro punto que tienen que tener en cuenta también es la persistencia y recurrencia. Persistencia quiere decir que no hay episodios libres de síntomas. Y recurrente, que hay episodios, que los episodios que presenta el paciente están separados por periodos libres de síntomas. En esta imagen que les muestro aquí, ¿cuál de estas curvas me indicaría persistencia y cuál recurrencia? Persistencia, las dos de arriba, y recurrencia, la que está dividida en dos. Ya. O sea, la que le sigue, ¿no? De arriba hacia abajo. Ujú. Y la otra. La otra no sabría cómo catalogarla. No entraría dentro de ese tipo de clasificación, ¿verdad? Es un solo episodio, entonces no puedo decir si es recurrente o persistente. También tenemos que diferenciar si es que la afección es predominantemente proximal, es decir, afecta a articulaciones que están más cerca a la esqueleto axial, hombros y caderas, o es predominantemente distal, afecta manos y pies, con o sin compromiso de tobillos y muñecas. Tengo que evaluar si es que son simétricas o no son simétricas, o si el compromiso es simétrico o no es simétrico. Es decir, que afecta las mismas articulaciones de un lado del cuerpo como del otro. Tengo que evaluar también la presencia de dolor lumbar tipo inflamatorio, si es que está presente o no. Determinar si el dolor tipo lumbar es inflamatorio o no con las características ya que ustedes han dado. Porque también puede ser un dolor lumbar mecánico, que no va a contribuir de repente al planteamiento diagnóstico que yo pueda hacer. Y también tengo que investigar manifestaciones sistémicas. Las lesiones generales, caída de cabello, disminución de peso, lesiones en otros órganos, piel, riñón, sistema nervioso, en fin. Y en base a todos esos datos es que vamos a plantear, o les voy a mostrar aquí cuáles son los síndromes más comunes. Podemos estar hablando de monoartritis aguda o crónica, una poliartritis crónica aditiva, simétrica, periférica, de una poli o oligoartritis crónica asimétrica, de la artritis de la cintura escapular y pélvica, una poliartritis febril, de artritis con manifestaciones mucocutáneas, de dolor lumbar inflamatorio o de una poliartritis con manifestaciones sistémicas. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, dándoles ejemplos y algunos datos para que puedan, se les haga más fácil luego diferenciar una enfermedad de otra. Empecemos con la monoartritis. En caso de monoartritis, lo primero que tenemos que pensar es una artritis infecciosa, sea esta aguda o crónica. Y mucho más si es aguda, es muy importante que hagan la artrocentesis. La artrocentesis es un procedimiento que permite extraer líquido de la articulación para poder estudiarlo. Entonces, ante cualquier cuadro agudo, sobre todo en los cuadros agudos, es muy importante que hagan artrocentesis.
¿Por qué? Porque no solamente es la artritis infecciosa es la única etiología que puede tener ese síndrome. ¿El paciente puede tener gota? Sí. ¿Puede tener pseudogota? También. ¿Y puede existir una gota con una artritis infecciosa? También puede coexistir. Entonces, por eso es muy importante que hagan la artrocentesis, porque el estudio del líquido sinovial me va a permitir diferenciar uno u otro cuadro o decirme que de repente el paciente tiene las dos cosas. Si es que yo pienso que es una artritis infecciosa, pues voy a enviar el líquido para que lo haga un GRAM. En 2 horas tengo el resultado del GRAM y voy a ver si es que hay algún bacilo, algún coco que haya crecido ahí, que esté presente ahí, y aparte estoy mandando el líquido también a cultivo, que seguramente en 48 horas ya tendré un resultado. Ese mismo líquido sinovial va a ir a un estudio citoquímico también, donde van a identificar la presencia o no de cristales, y ese resultado también me lo dan en pocas horas. Así que siempre tienen que tomar en cuenta que en el cuadro agudo deben realizar la artrocentesis. Si un paciente tiene fiebre, ¿qué cosa pensarían ustedes? Tiene como monoartritis y viene con fiebre. De origen infeccioso. ¿Ya? ¿En qué más podrían pensar? Luego también en enfermedades reumáticas la fiebre no es tan elevada, pero sí hay una ligera elevación de la fiebre, de la temperatura en enfermedades reumáticas. ¿A qué te refieres con enfermedades reumáticas? Porque la artritis infecciosa también es una enfermedad reumática. Um, Dame un ejemplo. una artritis reumática, por ejemplo. ¿Así se llama artritis reumática o quieres decir artritis reumatoide? Artritis reumatoide. No, ya. La artritis reumática no he escuchado ese término. Artritis reumatoide, sí, la artritis reumatoide puede cursar en algunos casos con fiebre. Pero ahí está el otro ejemplo, en gota. El paciente con gota puede tener fiebre también. Entonces, con mucha más razón, yo tengo que pensar en hacer una artrocentesis para diferenciar ambos cuadros. ¿Qué cosa también es importante que ustedes pregunten o indaguen? Es si es que ha habido episodios previos. Sobre todo cuando estoy pensando en gota. La gota es un cuadro recurrente. A veces el paciente se automedica con AINES, con antiinflamatorios, y el cuadro cede. Y recién viene al hospital cuando ya ha sido su tercer, cuarto, quinto ataque de gota. Y tiene el antecedente de que hace unos meses presentó un cuadro similar, de repente en la misma articulación, de repente en otra, pero que se dio con antiinflamatorios. Entonces es una característica que nos puede orientar hacia gota, porque una artritis infecciosa no se da con antiinflamatorios. Tenemos que investigar también factores desencadenantes. Consumo de licor en los días previos. Consumo de carnes rojas. De repente el paciente tuvo un cumpleaños y se fue a comer parrilla. Entonces, hay ciertos antecedentes que pueden ser factores desencadenantes y nos pueden ayudar en el diagnóstico. ¿Qué más puede ser? Pseudogota. En la gota, ¿qué tipo de cristales encontraríamos? Urato monosódico. Y en la pseudogota, Pirofosfato de calcio. ya, le falta algo más a ese nombre que me has dado. Hidrato. No. Pirofosfato cálcico hidratado. Dihidratado. Hidratado. ¿Ya? Sí, la pseudogota. Y la pseudogota es frecuente ya en pacientes un poco mayores, de repente pacientes que están en hemodiálisis, por ejemplo, pueden cursar con pseudogota. Se ha visto también en pacientes que han sufrido infartos de miocardio, por ejemplo. Están hospitalizados por su infarto de miocardio y por ahí presentan un cuadro de aumento de volumen en algunas articulaciones, nos llaman a la interconsulta y lo que solemos diagnosticar muchas veces es pseudogota. Artritis reactiva es otra de las enfermedades que puede causar este cuadro monoarticular, al igual que la artritis idiopática juvenil. Ya cuando ustedes desarrollen el tema, van a ver que existen varias formas de presentación de la artritis idiopática juvenil, de la IJ. Una de ellas es la monoartritis. Y también es una forma de presentación de la artritis reumatoidea, aunque no es una forma usual,
Es una forma de presentación que también tenemos que sospechar, sobre todo en pacientes que tienen, monoartritis crónica, no cede, con antiinflamatorios, y se presenta en pacientes de edad avanzada, ¿verdad? No se presenta en edades tempranas. Díganme ustedes, ¿qué pueden ver en esta imagen? Una tumefacción en la articulación derecha de la rodilla. Muy bien. Aquí tenemos el fondo del saco superior, que es este de aquí, ocupado, ¿verdad? A diferencia de este, donde vemos que no existe esto. En esta imagen, ¿qué pueden ver? Ahí sí se ve el tumor y eritema de la articulación metacarpofalángica. Metacarpofalange, entonces es una mano. Perdón, metacarpo carpiana. A ver, ¿quién tiene el nombre correcto de esa articulación? Metatarso-falángica. Claro, metatarsofalange, que estamos hablando del pie, no de la mano. ¿Saben cómo se llama la tumefacción de la primera metatarsofalágica? Podagra. Podagra, muy bien. ¿Y la podagra es patognomónica de qué enfermedad? De la gota. Entonces, es patognomónica, ¿verdad? No, también se puede presentar en otras patologías como artritis psoriásica o artritis reumatoidea. Ah, muy bien. La podagra, cuando yo hablo de podagra, solamente estoy diciendo que es compromiso de la articulación metatarsofalágica. Todas las artritis que comprometen esa zona pueden tener podagra. Pero es una zona habitual, un área habitual de afección de la gota. 50% de los casos la gota compromete esa articulación, en 50% de los casos. Es por eso que se asocia más con esta enfermedad, pero no es exclusiva. Ahora pasemos a ver la poliartritis crónica, aditiva, simétrica, que predomina en la región distal. Y si hablamos de este tipo de artritis, tenemos que mencionar a la cabeza la artritis reumatoide. ¿Pueden estar presentes también en otro tipo de articulaciones, otro tipo de enfermedades? Sí, ¿como cuáles? Lupus, Sjögren, vasculitis, esclerosis sistémica, en una infinidad de enfermedades difusas del tejido conectivo. ¿Pueden estar presentes en cuadros virales? También. Puede estar presente quizás en pacientes que tienen algún tipo de cáncer y también hacen artritis. Sí. Pero si es que yo veo a una mujer de unos 30 años con una poliartritis crónica, aditiva, simétrica, lo primero que tengo que pensar es una artritis reumatoidea y tengo que descartar esta. Es también una forma de presentación de la artritis psoriásica. La artritis psoriásica tiene como forma de presentación más habitual el compromiso de interfalángicas distales. Suele ser de forma asimétrica, pero también tiene una forma de presentación que semeja a la artritis reumatoide. Y también podemos encontrar aquí a la gota poliarticular. Ya vimos que la gota puede presentarse como monoarticular, con compromiso de una sola articulación. También puede presentarse como compromiso de más de 5 articulaciones, de 5 o más articulaciones. ¿En quiénes es más frecuente la gota poliarticular? En pacientes que ya tienen la gota de largo tiempo, de larga data, o en mujeres posmenopáusicas. Aquí es muy importante que investiguen la presencia de manifestaciones extraarticulares para que eso los pueda orientar a plantear otro tipo de diagnósticos, como la artritis psoriásica. Si tengo un paciente que me refiero a antecedente de de psoriasis, yo evidencio de repente las placas descamativas en la piel, entonces uno de los planteamientos diagnósticos con más fuerza podría ser la artritis psoriásica. Díganme ustedes qué ven en esta imagen. Una desviación cubital de los dedos. Bien, ¿qué más? Y un aumento en el volumen de las articulaciones metacarpofalángicas.
Muy bien. ¿Y a qué patología podría estar asociada? Yo pensaría en una artritis reumatoidea. Muy bien. Esta es una imagen típica de pacientes con artritis reumatoidea que no han recibido un tratamiento en forma temprana. Para aquellos pacientes que reciben tratamiento en forma temprana no llegan a estas deformidades. Ahora veamos la polioligoartritis crónica asimétrica. Aquí está encerrado en los círculos diferentes tipos de compromisos. Por ejemplo, puede comprometer un codo y una rodilla. Puede comprometer diferentes interfalángicas, la muñeca y la interfalángica del pie y la metatarsofalangica. O puede comprometer una muñeca, una metacarpofalángica y un tobillo. Si es que tiene ese tipo de patrón, en lo primero que tengo que pensar es una artritis psoriásica. Como les dije, ¿qué cosa me va a ayudar aquí? Los síntomas o signos extraarticulares que pueda tener el paciente, como el compromiso de piel, por ejemplo. Sin embargo, en algunos casos, no siempre va a estar el antecedente del compromiso dérmico que el paciente me pueda dar. Yo le puedo preguntar, señor, usted o señora, ¿usted sufre de psoriasis? Ni saben qué cosa es la psoriasis. Les tengo que explicar en qué tipo de lesiones de la psoriasis. Y de repente dicen, sí o no, porque algunos no tienen el diagnóstico. Algunos de repente tienen las lesiones y ni cuenta se han dado. ¿Por qué? Porque la localización puede ser una zona que ellos no hayan explorado o no hayan sido evaluadas previamente por el médico. ¿Qué zonas, por ejemplo? El ombligo, el pliegue interglúteo, el cuero cabelludo, detrás del pabellón auricular. Son áreas que a veces uno no se está revisando de forma constante. Y de repente puedo encontrar lesiones en el paciente que me hagan sospechar de una psoriasis y por lo tanto esa artritis que presenta el paciente y es el motivo de la consulta sea por artritis psoriásica. Por eso nunca se olviden de examinar o hacer un examen completo, no solamente ir a la articulación. ¿Qué más puede encontrar en la artritis psoriásica? Aparte del compromiso de piel. Y antes que me olvide, no todos los pacientes tienen compromiso de piel antes que el compromiso articular. Algunos lo desarrollan al mismo tiempo y otros incluso desarrollan las lesiones dérmicas después de tener el compromiso articular. Por eso el diagnóstico se hace más complejo. ¿Qué otras características clínicas puede encontrar en un paciente con artropatía psoriásica? La presencia de dactilitis, por ejemplo. El compromiso de la centesis. O alteraciones en las uñas. A veces vemos que los pacientes tienen engrosadas las uñas de los pies y los vemos y esos son hongos. Y estamos haciendo un diagnóstico errado porque no estamos viendo bien las características de la distrofia unguial que puede tener el paciente. No tiene ni siquiera un raspado para ver y llevarlo al microscopio y ver si es que son hongos o no son hongos realmente, porque la psoriasis puede afectar también las uñas y puede producir distrofia unguial. Y quizás estemos dejando de lado un dato importante que nos puede ayudar en el diagnóstico. Así que nunca dejen de examinar los pies. ¿Qué otra característica puede encontrar en los pacientes con psoriasis a nivel de las uñas? El pitting unguial, que son como hoyuelos, con un punteado, como si hubiese agarrado una aguja y pues empezado a poner puntos ahí en las uñas y hubiese dejado un pequeño hoyuelo. Esa también es una característica clínica de los pacientes con psoriasis, con artropatía psoriásica. ¿En qué otro diagnóstico puedo pensar? En aquella que está asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, en una artritis reumatoide incipiente. No crean que el compromiso articular que hay en la artritis reumatoide aparece ya como simétrico. Eso se va dando en el transcurso del tiempo. Puede afectar de repente solamente las articulaciones, las pequeñas articulaciones de la mano izquierda y después van a sumarse las de la mano derecha. Depende en qué momento yo haga el diagnóstico o el paciente venga a buscar la atención médica para de repente no encontrar el cuadro típico.
Una artritis reumatoide puede empezar siendo asimétrica y convirtiéndose en simétrica, o puede haber sido diagnosticada cuando era simétrica y después con el tratamiento volverse asimétrica. Entonces, de todas maneras, tiene que estar dentro de sus posibilidades diagnósticas, aunque no es la más frecuente. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? La artritis idiopática juvenil, ¿verdad? También puede presentarse con una poli u oligoartritis crónica simétrica. ¿Qué cosa nos ayuda ahí? Pues la edad, ¿verdad? Menos de 16 años tiene que tener el paciente para yo poder decir que es una IJ. La gota también puede tener este tipo de presentación. Puede ser poli, como yo les dije, o oligoartritis crónica simétrica. La pseudogota también puede presentarse de la misma forma y también puede estar presente en las vasculitis sistémicas. Díganme qué pueden ver ustedes en esta imagen. ¿Están conectados? Habría una tumefacción en la interfalángica del primer dedo de la mano. Ya, muy bien. ¿Qué más ves aparte de eso? En la otra imagen, ¿qué ves? En parte del pie creo que podría ser una podagra. Ya, ves ahí eritema en la primera metatarso-falángica, ¿verdad? Podría ser podagra. ¿Qué más ves en ese pie? Y el tercer dedo del pie está, Ujú. creo que sería una dactilitis. Ya. ¿Pero qué ves? ¿Qué cambios ves en ese dedo? Aumenta su volumen, ¿Qué más? cambios en su coloración. Ya, y es todo el dedo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, por eso yo sospecho con esa imagen que puede ser una dactilitis. Entonces, miren, tenemos artritis. Sería en todo caso ahí una monoartritis, poliartritis, oligoartritis. ¿Qué sería? Una oligo. Oligoartritis, ¿ya? Oligoartritis más dactilitis tenemos entonces hasta ahorita, ¿verdad? Sí. Y le examino al paciente, le subo la manga de la camisa y encuentro esta lesión. ¿Cómo describiría esta lesión? Una lesión descamativa. ¿Qué más? Lesiones en placa también. ¿Ya? Son placas descamativas. Hasta ahí he llegado a juntar las dos opiniones que tienen. ¿Qué más? Con una base eritematosa. ¿Ya? Entonces son placas eritematodescamativas. ¿Compatibles con qué diagnóstico? Una artritis psoriásica. Ya. Estas lesiones de piel compatibles con psoriasis. Entonces, si puede ser esto que tiene en el codo, psoriasis, entonces lo anterior puede ser en el contexto de una artritis psoriásica. Bien. Ahora veamos las artritis de las cinturas escapular y pélvica. Falta la I. ¿A qué me refiero con escapular y pélvica? Que compromete hombros o puede comprometer caderas. Se compromete las cinturas. Y aquí lo que tenemos que pensar cuando hay ese tipo de compromiso, tenemos que pensar principalmente en polimialgia reumática. Esta es una enfermedad que se presenta sobre todo en pacientes de edad avanzada. La aparición suele ser insidiosa. Se acompaña de rigidez severa en el cuello, en los hombros, en la región pélvica, en las caderas. Si quiero hacer uso de algunos exámenes de laboratorio, me puede ayudar o me puede ser un dato favorable para plantear ese diagnóstico la elevación de los reactantes de fase aguda, tanto BCG como PCR. Los pacientes suelen cursar con anemia. Si hago uso de estudios de imágenes, casi el 100% de los pacientes con polimialgia reumática tienen bursitis subacromial bilateral y casi el 50% artritis glenumeral bilateral. Ocasionalmente también pueden comprometer articulaciones periféricas. Con esto me refiero a tobillos, rodillas, articulaciones de manos y pies. Pero lo que predomina es el compromiso de hombros y caderas. Sin embargo, no es la única etiología en la cual yo puedo pensar. También puedo plantear
cuenta que la artritis reumatoide también se está repitiendo en varias formas de presentación, así que no pierdan de vista ese dato. Otra forma de presentación es la oligopoliartritis febril o la artritis con manifestaciones mucocutáneas. ¿Por qué lo he juntado aquí? Las dos, porque las dos pueden tener las mismas etiologías. Puede ser que venga un paciente con compromiso del codo derecho y ambas rodillas. Estamos hablando de una oligoartritis. O venga con compromiso de metatarsofalángicas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Y esté con fiebre. Entonces, estoy hablando de una poliartritis febril, por ejemplo. ¿Esas se pueden acompañar de lesiones mucocutáneas? Sí, también dependiendo de qué etiología en qué etiología estemos pensando. Una de las causas en las cuales tengo que pensar es en la artritis reactiva. ¿En qué más puedo pensar? En la artritis viral. Si queremos hablar de infecciones crónicas, las hepatitis. La hepatitis B y la hepatitis C suelen cursar con poliartritis, sobre todo de pequeñas articulaciones. ¿Y qué otros datos me puede dar la artritis viral, suponiendo que es por hepatitis? Pues ahí están mis otras manifestaciones. La ictericia, tanto de piel como mucosas, me puede hacer pensar que estoy frente a un cuadro viral, pero por una hepatitis. ¿Qué otro virus puede producir artritis? El citomegalovirus también puede producir artritis. El Epstein-Barr también puede producir artritis. Son cuadros más agudos, pero también pueden producir artritis. ¿En qué más puedo pensar? En la enfermedad de Still. ¿Y qué característica mucocutánea puede darme la enfermedad de Still? Me puede dar un rash asalmonado, que sobre todo se presenta en el momento que el paciente tiene fiebre. Puede estar presente también ese tipo de manifestación en la artritis gonocócica. La artritis gonocócica suele ser oligo o poliarticular. ¿En quiénes lo sospecho? En individuos en riesgo, que pueden tener factores de riesgo. Esta forma de presentación también puede darse en pacientes con lupus. Y si es en pacientes con lupus, pues yo tengo que hacer para haber llegado a este diagnóstico, he tenido que hacer un examen clínico completo, porque los pacientes con lupus pueden tener múltiples formas de presentación, pueden abarcar múltiples órganos y sistemas. El paciente puede tener alopecia, rash malar, disminución de la fuerza muscular, lesiones en uñas, puede tener compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, puede tener edemas por un compromiso renal, puede tener múltiples manifestaciones. Dentro de las cutáneas o mucocutáneas, las úlceras orales, úlceras nasales, la caída de cabello, el rash malar. También se puede presentar en las dermatomiositis, en las cuales también vamos a encontrar alteraciones en piel y obviamente en la fuerza muscular también. También se puede presentar en la artritis reumatoide. Como les comenté al inicio, por el comentario que hizo su compañera, la artritis reumatoide no es usual que curse con fiebre, pero sí puede cursar con fiebre. En algunos casos de una gran actividad articular puede cursar con fiebre. Entonces es muy importante también tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hay compromiso de pequeñas articulaciones de forma asimétrica. Díganme qué ven en esta imagen. Una conjuntivitis. Ya, un ojo rojo. ¿Qué puede ser? Una conjuntivitis. Bien. Y en esta imagen, Sería una hiperkeratosis plantar. ya, lesiones en la planta del pie. El nombre correcto de este tipo de lesión es una keratodermia blenorrágica. ¿Y qué ven aquí? ¿Qué tipo de lesión ven aquí? Ulcerosa. Una úlcera, ya. El nombre correcto es una balanitis hircinada, por la forma en que tiene. Entonces, si yo sumo esos tres hallazgos, conjuntivitis,
más, más queratorrea hemorrágica, más balanitis irricinal y más artritis, ¿en qué puedo pensar? En la enfermedad de Reiter. Ya, una artritis reactiva. Muy bien. Ahora pasemos a hablar del dolor lumbar inflamatorio. ¿Cuándo les dije que era inflamatorio? A ver, otra persona que me responda, no la misma. Inflamatoria cuando hay rigidez matutina, cuando mejora con el ejercicio y cuando se puede combinar otros síntomas sistémicos. Me has dicho que mejora con el ejercicio y rigidez matutina, se puede acompañar otros síntomas sistémicos. ¿Y qué más? Que empeora con el reposo, doctora. Ok, muy bien. ¿Y esta rigidez matutina dónde será? ¿En las manos? ¿En los pies? A nivel lumbar. A nivel lumbar, muy bien. Entonces el paciente puede decirme que se levanta como si tuviese como si fuese su columna fuera una tabla. Tiene que levantarse con mucha dificultad y camina bien, con bastante limitación. Puede existir afección, como está aquí señalado, de la columna lumbar y ambas sacroiliacas. Puede haber de repente compromiso a nivel dorsal, cervical. Puede haber afección de grandes articulaciones como hombros, caderas, rodillas. Y de repente le puedo sumar compromiso del tendón de Aquiles y la fascia plantar. En ambos casos, ya sea todo lo que está pintado de azul o aquello que está pintado de rojo, yo tengo que pensar a la cabeza una espondiloartritis, sobre todo en pacientes jóvenes. Dentro del grupo de la espondiloartritis tenemos a la espondilitis anquilosante, a la artropatía psoriásica, tenemos a las enfermedades inflamatorias, a las que se asocian a enfermedades inflamatorias anquilosante es una de las que más llama la atención. Creo que justamente de esa enfermedad hablábamos en la clase anterior. Suele afectar ambas sacroiliacas, pero algunas veces en los cuadros incipientes puede afectar también una sola sacroiliaca. ¿Por qué? Porque está empezando el cuadro. Ahora, si tiene compromiso, por ejemplo, de una sola sacroiliaca, o sea, tiene una sacroileitis unilateral, no solamente voy a pensar que está empezando una espondiloartritis, puede ser también una discitis infecciosa, columna lumbar más sacroiliaca afectada, tengo que pensar. Y entre las causas, tuberculosis, brucelas, mucho depende que otros datos me haya dado el paciente en la anamnesis que estoy realizando. Por eso es muy importante los datos clínicos que puedan obtener en la anamnesis y el buen examen físico que ustedes puedan hacer. Otro síndrome es la poliartritis con manifestaciones sistémicas. Si hablamos de manifestaciones sistémicas, la que más manifestaciones sistémicas tiene, pues es el lupus eritematoso sistémico, es por eso que lo pongo aquí a la cabeza. Pero también pueden ser otras enfermedades difusas del tejido conectivo, como Sjögren, como vasculitis sistémicas, aunque no sea en este grupo, está la esclerodermia, la dermatomiositis, puede estar la enfermedad de Still, que ya les había comentado, la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque el artritis reumatoide no solamente va a afectar articulaciones, también pueden tener manifestaciones sistémicas. Puede afectar pulmón, puede afectar el sistema vascular, puede afectar el sistema nervioso periférico. El paciente puede cursar con polineuropatías, el paciente puede cursar con úlceras en miembros inferiores. El paciente puede desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, no piensen que la artritis reumatoide solamente afecta a las articulaciones, no, también hay manifestaciones extraarticulares, la presencia de nódulos reumatoideos y la artritis viral que ya conversábamos. ¿Qué ven en esta imagen? Alopecia Alopecia, ¿qué tipo de alopecia? central, Central, así se divide la alopecia y llevar un dermato. todavía. Difusa.
Ya, difusa, muy bien. Porque hay areata, que es la localizada, y esa es una difusa. Son varias áreas las que están comprometidas. Bien, acuérdense de eso, ¿no? ¿Qué ven en esta imagen? Eritema malar. Eritema malar. ¿Respeta o no respeta los surcos nasogenianos? No, no respeta. No respeta. Sí, respeta. Sí, sí respeta. Sí respeta. Ah, no, ¿Compromete el sí. dorso? Ya. ¿Compromete o no el dorso de la nariz? Sí. Sí, ¿no? Entonces, este es un eritema malar. Ya. Entonces, un paciente viene con poliartritis de pequeñas articulaciones, esta lesión en la piel que le estamos poniendo rash malar y viene también con alopecia difusa. ¿Qué diagnóstico plantearía? Lupus. Lupus. Lupus cutáneo, lupus subagudo, ¿qué lupus? Lupus cutáneo. Lupus cutáneo. Entonces, ¿y dónde están las manifestaciones articulares? ¿Dónde quedan? Sí. ¿Cuál es el nombre correcto? Lupus sistémico. Le falta algo. ¿Por qué les ponía las siglas LES? Eritematoso sistémico. Ah, ahora sí. Es lupus eritematoso sistémico. No es un lupus cutáneo. ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? Telangiectasis. Telangiectasias, muy bien. ¿Algo más pueden ver en esta imagen? Pero pareciera que hay una retracción de la piel, como si la epidermis estuviese atrofiada. ¿En qué nivel? En el ala de la nariz, pero en el labio superior también se ve bastante pequeño, como si se estuviera retrayendo. Ya, bien. Qué bueno que te has dado cuenta de esos datos. Se describen como pliegues radiados. Realmente no se ven tan bien en la imagen, pero sí me da la impresión que también que hay como pliegues radiados a nivel de la región perioral. Esto, sumado a las telangiectasias que puede encontrar aquí, sumado a un cuadro de artritis asimétrica, pongámosle, de pequeñas articulaciones, ¿qué podría pensar? No les doy la otra característica porque si no ahí sí me dan el diagnóstico bien facilito. Esclerosis sistémica. Esclerodermia. Sí. Esclerosis sistémica es uno de los diagnósticos que tengo que pensar. ¿Qué ven en esta imagen? En el rostro me parece que son erupciones vesículo-papulosas. Ya. Eritematosas, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué más? Y en la mano son placas, placas escamosas en, las articulaciones. Bueno, en las zonas dérmicas donde están las articulaciones, ¿no? A nivel de qué articulaciones? Metacarpofalángica y también interfalángica. Ya, pero más se ven las metacarpofalángicas, ¿verdad? Ajá. Ya. ¿Y qué más veo en el rostro? Eritema heliotropo. Rasgo en el otro. ¿Y por Por qué los dicen rasgo heliotropo? párpados violáceos. Por los párpados violáceos. Bien. Esas características que acaban de escribir, sumados a un cuadro de poliartritis simétrica, ¿qué diagnóstico podrían plantear? Dermatomiositis. Ya. Muy bien. ¿Y qué cosa ven aquí ustedes? Raynaud. Raynaud. ¿Por qué dicen que esta imagen es una imagen de un paciente que tiene Raynaud? O fenómeno de Raynaud, tienen que hablar con propiedad. Fenómeno de Raynaud. ¿Por qué?
Por la cianosis y la palidez. Entonces, fenómeno de Raynaud es igual a la presencia de cianosis y palidez, ¿verdad? ¿O alguien está en desacuerdo? También dolor. Zonas distales. Ya, cianosis, palidez en zonas distales más dolor. ¿Algo más? Rubicundez también debería presentarse. Claro, eso es lo principal. Cuando hablo de fenómeno de Raynaud, estoy hablando de que hay un fenómeno isquémico y eso tiene 3 fases. Primero se pone cianótico, se pone pálido, se pone cianótico y luego se pone rojo. Porque es una isquemia transitoria que ocurre a nivel de los vasos pequeños. ¿Solamente puedo encontrar el fenómeno de Raynaud en las manos? Ya, eso se los dejo de tarea. No, también se encuentra en los pies, doctora. También en la nariz, en los labios, en las orejas. Incluso en los pezones también se puede encontrar el fenómeno. En el pabellón auricular también, en las regiones distales. ¿Y a qué patología creen que podría corresponder a estas, de las que les he presentado? De las 3 últimas que les he presentado. ¿A cuál podría estar asociada? Me han dicho lupus eritematoso sistémico, me han dicho esclerosis sistémica, me han dicho dermatomiositis. Dermatomiositis. Dermatomiositis, ya. ¿Alguien dice algo diferente? Si nadie dice nada, significa que todos creen que es dermatomiositis, ¿verdad? También puede verse en lupus, doctora. En lupus, ya, entonces por ahí hay 2 grupos. Uno que piensa lupus y otro que dice dermatomiositis. ¿Alguien que piense distinto? ¿Vasculitis? A las Esclerosis 3, sistémica. ¿no? Esclerosis, pero A las 3. Esclerosis, pero ya hay 3 grupos. A las 3. Realmente se puede presentar en cualquiera de las 3 y en cualquier otra enfermedad difusa del tejido conectivo. ¿Puede presentarse en Sjögren? Sí. ¿Puede presentarse en las miopatías inflamatorias idiopáticas? Sí. ¿Puede presentarse en esclerosis sistémica? Sí. ¿Puede presentarse en las vasculitis sistémicas? Sí. ¿Paciente con artritis reumatoide puede tener enfermedad de Raynaud? Sí. Entonces es algo que me ayuda a pensar que hay una patología sistémica de fondo, pero no es exclusiva de ninguna patología. ¿Puede haber fenómenos Raynaud primarios que no se asocian a ninguna enfermedad? Sí, también. Pero estamos viendo esto como parte de un cuadro clínico de las enfermedades que estábamos hablando, el diagnóstico diferencial de las artritis. Esto puede estar presente en cualquier enfermedad. Sin embargo, si es de las 3 últimas que les he mencionado, pues es mucho más frecuente de repente encontrarlo en esclerosis sistémica. Pero eso no significa que no esté presente en la dermatomiositis o que no esté presente en el lupus o en un síndrome de Sjögren o una vasculitis sistémica. ¿Okay? Ahora vamos a resaltar algunos puntos importantes que quiero que lo tengan bien en claro y se lleven como mensaje a casa. Lo primero, y que no está aquí descrito, es que el diagnóstico de la artritis es clínico. No esperen exámenes de laboratorio que les haga el diagnóstico de artritis. Lamentablemente, en este contexto, ustedes no están teniendo contacto con pacientes. Por lo tanto, la habilidad clínica que pudieron haber adquirido es nula actualmente. Sin embargo, en algún momento ustedes tienen que retornar a las prácticas, porque la formación de un médico no puede ser solamente teórica. Y ahí tienen que encontrar más horas al día para poder practicar, practicar y practicar. Porque la artritis, al igual que en muchos de los capítulos que ya llevaron, es necesario que hagan la parte práctica. Ustedes tienen que encontrar habilidad en sus manos para determinar la artritis.
porque no me voy a basar pues en que se haga una resonancia del paciente o de repente una ecografía para ver si es que hay líquido en esa articulación. La ecografía, por ejemplo, es un examen operador dependiente. Entonces, ¿en quién voy a confiar? ¿En lo que ve otro o en lo que mis habilidades clínicas puede demostrarme? Mejor en lo que yo hago, ¿verdad? Y confiarme de repente en exámenes de laboratorio tampoco es muy fiable. Muchas de las enfermedades o muchas de las artritis inflamatorias cursan con elevación de reactantes de fase aguda, pero no todas. Y de repente no todos van a tener acceso también a ese tipo de exámenes. Entonces, lo que tienen que recordar es que el diagnóstico de artritis es un diagnóstico clínico. No requiero de exámenes de laboratorio, no requiero de exámenes de imágenes para yo poder decir que existe artritis. Otra de las cosas que quiero que recuerden es que la artritis puede presentarse con diferentes patrones de compromiso articular. Lo hemos visto en la artritis reumatoide, lo hemos visto en la artritis psoriásica, lo hemos visto en la gota, que son los ejemplos que les he dado. El cuadro no puede ser claro al inicio, sí es cierto. ¿Por qué? Porque, como les hacía el comentario de la artritis reumatoidea, uno siempre, cuando habla de artritis reumatoidea, ve en la definición. Artritis crónica simétrica de pequeñas articulaciones, simétrica. Y si encuentro algo asimétrico, ¿será o no será artritis reumatoide? De repente les queda la duda. Pero es que no todo empieza siendo simétrico. Puede ser asimétrico, por ejemplo. O puede ser que no tenga o no cumpla las características clínicas para alguna enfermedad en específica. ¿Qué es importante aquí? El seguimiento del paciente. Es importante que ustedes hablen con sus pacientes, le expliquen que de repente inicialmente no tienen claridad en el diagnóstico y que el seguimiento va a ayudarlos a plantear un diagnóstico definitivo con mayor claridad en el tiempo. Es importante que recuerden también que es mejor esperar que realizar un diagnóstico incierto y dar un tratamiento inadecuado. Muchos de ustedes no van a ser reumatólogos, pero sí todos van a ser serums, o la gran mayoría al menos. Entonces, es importante que ustedes tengan este concepto claro. Si no tienen claridad en el diagnóstico, no se lancen a dar tratamientos que no saben. Todos los tratamientos que uno puede ofrecer al paciente tienen potenciales efectos adversos. Entonces, yo para dar un tratamiento a un paciente, tengo que hacer un balance entre cuánto lo va a beneficiar y qué riesgo tiene de desarrollar un evento adverso. Hago ese balance y decido darle el tratamiento porque es mucho mejor que lo reciba por las consecuencias que puede tener el no tratar. Pero si no tengo un diagnóstico claro, ¿cómo puedo hacer ese balance? Y un ejemplo claro de esto es con respecto al uso de los corticoides. Muchos abusan del uso de los corticoides, sobre todo en provincias, y es por eso que le hacía la mención al serums. Pacientes que van a la consulta por dolor articular o artritis de repente. ¿Qué cosa les dan? Diclofenaco con dexametasona o prednisona. Y como el paciente vio que eso le calma sus dolores, sigue tomando y tomando y tomando, se automedica, repite la receta o viene a otro médico y le vuelve a dar lo mismo. Entonces la paciente dice, bueno, me dan lo mismo, entonces yo sigo tomando lo mismo. Puede tomar ese tratamiento años, 5, 10 años puede tomar ese paciente. Paciente de repente puede llegar después a consulta con un especialista cuando, si es que fue, por ejemplo, un cuadro de artritis reumatoide, ya está con deformidades. ¿Por qué? Porque el corticoide solamente era un sintomático. Ya cuando revisen la parte de artritis reumatoidea se van a dar cuenta que el tratamiento no es corticoides nada más. O puede llegar el paciente con efectos secundarios o efectos adversos de la medicación. El paciente puede ser diabético por los corticoides, puede haber desarrollado glaucoma por los corticoides, puede ser hipertenso, el paciente puede llegar con fracturas vertebrales múltiples. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que tienen que tener un diagnóstico claro para dar un tratamiento adecuado. No se lance a dar tratamientos así por así. Y tienen que también referir a un centro especializado antes de prescribir medicamentos potencialmente tóxicos, que es lo que les estaba comentando. Y pueden ocultar un diagnóstico posterior.
Y eso ocurre aquí también. Algunos pacientes pues se van a la farmacia y porque tenían dolores articulares, el paciente no sabe si estaba con artritis o no, pero le dolían las articulaciones, fue al farmacéutico y le dio dexametasona en tabletas. Viene la consulta y dice, doctora, vengo porque hace una semana me dolían las articulaciones, pero ya no me duele nada porque fue el farmacéutico y me dio esta pastillita, y esa pastillita era dexametasona. Yo no sé si hubo artritis o no hubo artritis, dónde estaba localizada la artritis. ¿Por qué? Porque yo no encuentro nada. Porque el corticoide enmascaró los signos del paciente y me va a retrasar el diagnóstico. Tengo que suspender ese fármaco que le dieron y ver después qué cuadro clínico presenta el paciente para poder tener un diagnóstico apropiado. Entonces, esto puede retrasar el diagnóstico. Y esto que les cuento, que pueden de repente ser días o semanas, pueden ser años en muchos pacientes que no tienen acceso tan fácil a los servicios de salud. Bien, esto es todo lo que les tengo que presentar. Acá tienen la bibliografía para que puedan revisarla. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, sí, tengo una consulta y ahí lo que pasa es que, como mencionó ahí la definición y de artritis es inflamación de las articulaciones, pero hay algunas veces donde también se habla de la artritis no inflamatoria, donde involucra a la artrosis, y no sé si me puede y dilucidar un poquito más de ese tema, por favor. Seguramente lo empleen más cuando desarrollen el tema. Yo puedo encontrar Sí, pero y me refiero... ¿qué diferencia una artrosis y una artritis, por ejemplo? No, y ahí me refiero y por qué, y llamarla artritis no inflamatoria. O porque sea, puedo encontrar aumento de líquido en la articulación, pero no voy a encontrar rubor, no voy a encontrar calor, puedo encontrar un poco de dolor nada más. Si es que yo profundizo un poco más y hago un estudio del líquido sinovial, el estudio del líquido sinovial va a tener características inflamatorias de repente o de repente de un líquido no inflamatorio. Entonces, eso también me puede ayudar a hacer el diagnóstico de por qué pongo artritis no inflamatoria y artritis inflamatoria. Aunque si nos ceñimos directamente o al término, no estaría del todo bien usado, ¿no? Porque itis significa inflamación. Doctora. Dime. Doctora, buenos días. Y con respecto, o sea, el hecho de que mencionó inflamatoria o mecánica, ¿a qué se refiere mecánica? Que justamente es que no es inflamatoria. Exacto. Por ejemplo, te doy ejemplos para que se te quede un poquito más claro el concepto. El dolor lumbar puede ser inflamatorio, puede ser mecánico. Inflamatorio, ya quedamos que es un dolor que se asocia a rigidez matutina, que empeora con el reposo y mejora con el ejercicio. El caso de las espondiloartritis, una espondilitis anquilosante. Pero, por ejemplo, en un paciente que es estibador en la parada y también viene por dolor en la columna. Es un dolor que no aparece tempranito cuando él se levanta, es un dolor que aparece más al final del día. Empeora con la actividad que realiza. Entonces, ese es un dolor más de tipo mecánico que inflamatorio. Y probablemente, si quiere plantear alguna etiología, probablemente sea una discopatía, de repente tiene artrosis también en la columna, no lo sé. Pero ya son otro tipo de etiologías que estoy planteando a comparación de aquellas que sí cumplen las características de un dolor tipo inflamatorio. Ya. O sea que, por ejemplo, que pacientes que tengan, no sé, artritis reumatoide y, por ejemplo, por su trabajo, esta artritis empeora, pero el simple hecho de que tenga signos de inflamación, yo digo que, bueno, esto pertenece a una artritis inflamatoria. Claro,
La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria. Ahora, por ejemplo, en la artritis establecidas, aquí es que ya han pasado mucho tiempo y de repente ya destruyó la articulación, ya te dejó secuelas, el paciente tiene desviación cubital en varias articulaciones, ya hay anquilosis en algunas de ellas, pero ya no hay inflamación, ya no hay artritis. El paciente refiere de repente dolor por estas deformidades que tiene. ¿Por qué? Porque no puede hacer las actividades con facilidad, tiene limitación al caminar, dificultad incluso para coger una cuchara y poder alimentarse. Entonces, en ese momento ya no es un dolor inflamatorio, sino es un dolor tipo mecánico ya. Ah, ya. Ya. Ah. Depende si la artritis está activa o no, o si ya me dejó algún tipo de secuela. Depende en qué momento esté hablando. Ajá, justamente le iba a preguntar, o sea, eso de cuando está activo, no, eso se refiere lo que respecta a lo que sea, a que sea recurrente. No. Cuando yo hablo de actividad, hablo de que hay inflamación de las articulaciones. Yo digo que está activo cuando mi paciente viene, me dice, doctora, me siguen doliendo las articulaciones y lo examino y esas articulaciones, aparte de dolorosas, están inflamadas. Encuentro sinovitis al examen. La artritis está activa en ese momento. Recurrencia o persistencia se refiere al hecho de que, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, el paciente puede tener disminución de la actividad de la enfermedad, quiere decir ya tiene menos articulaciones tumefactas, menos articulaciones dolorosas, pero no llega a una remisión completa. No llega a remitir todos sus síntomas. Entonces, la curva no se va a ir hacia abajo. Se va a bajar un poquito, pero no tanto. Entonces, es un cuadro de persistencia. Cuando hablo de recurrencia, cuando presentó un episodio de actividad, llegó el año de tratamiento y el paciente está inactivo. No tiene dolor, no tiene tumefacción de articulaciones cuando lo examino. Si hago uso de repente de exámenes de laboratorio, veo que sus reactantes de fase aguda también están normales, entonces estoy hablando de remisión. Y desde el punto de vista clínico, estoy hablando de que en ese momento no hay actividad de la enfermedad y si es que, por ejemplo, 6 meses después, el paciente se sintió también, dejó el tratamiento de repente, volvió a presentar una curva que me indica presencia de artritis. El paciente volvió y ya le encontré de repente la rodilla tumefacta y algunas interfalángicas proximales. Entonces, en el contexto de toda la enfermedad, ahí estoy hablando de un cuadro de recurrencia. ¿Por qué? Porque hubo un periodo libre de síntomas. ¿Y solamente es con un paciente que tenga tratamiento o hay algunas enfermedades, o mejor dicho, otras enfermedades reumatológicas que tienen este comportamiento, así como la artritis reumatoidea? La gota, por ejemplo, es un cuadro recurrente. Por eso es importante en la gota preguntarle al paciente si ha tenido episodios previos o no. La artritis que puede acompañar o que puede estar presente en un lupus eritematoso sistémico puede tener la misma característica. Puede ser persistente en el tiempo, puede ser recurrente. Quiere decir que en algún momento deja de presentarse. O no lo encuentro yo el examen físico y el paciente no me refiere síntomas asociados a esto. Ya, doctora. Gracias. Usted mencionó sobre la oligopoliartritis febril. O sea, solo por el hecho de la presencia de fiebre, ya la podría catalogar así, este patrón. ¿Y qué significa? ¿Que los otros patrones no hay presencia de fiebre? ¿O es que esta fiebre es característica, tiene algunas características especiales? No, simplemente si tu paciente tiene fiebre y tú le encuentras artritis, tú puedes plantear como diagnóstico sindrómico una poliartritis febril. Y a partir de eso empezar tu diagnóstico diferencial. ¿Pueden ser causas infecciosas? Sí, puede plantear descartar causas infecciosas y te pueden saber cuáles son. Empiezas. Si es un cuadro agudo, las virales a la cabeza. De repente está bajo una septicemia también, ¿no? También veo causas bacterianas. Tengo que descartar causas autoinmunes.
¿Qué más le encontré al examen? Aparte de la fiebre y la artritis, ¿alguna otra cosa más? Para empezar yo a plantear por orden de frecuencia las posibilidades diagnósticas. Si aparte de la fiebre y aparte de la artritis le encontré rash malar, úlceras orales, entonces puede ser lupus. Entonces, entre las causas autoinmunes descarto pongo lupus. Y empiezo a hacer mi plan de trabajo de acuerdo a los hallazgos clínicos que yo haya encontrado. Ya, o sea, no es exclusiva, la fiebre no es exclusiva de ninguna de las patologías. Sí, o sea, me refería exclusiva no a nivel de enfermedad, sino a nivel del patrón reumatológico, o sea, como oligopoliartritis febril. Puede haber monoartritis febril, puede haber poliartritis febril, puede haber oligoartritis febril. ¿Alguna característica típica de la fiebre? No existe. Al menos no la he encontrado solo. Alguna que sea típica de esos tipos de la fiebre que acompaña las enfermedades reumáticas, no. Ya, doctora. Y por ejemplo, en este caso, en las artritis de tipo infecciosas, en las virales, al momento bueno, usted mencionó que hay que hacer artrocentesis, pero en estos pacientes basta con la serología y en la artrocentesis, en el caso de las virales, ¿qué se podía encontrar? Porque el virus, o es que hay pruebas reactivas para el NIS, así, para la artrocentesis. La artrocentesis, sobre todo, como les dije, cuando hay cuadros de monoartritis. Los cuadros virales suelen dar, sobre todo, cuadros de poliartritis, no tanto monoartritis. Como si es que revisan las diapositivas se van a dar cuenta, no está planteado dentro de las monoartritis como la más frecuente. Por lo tanto, yo haciendo ya ahí una unidad clínica, pues no tendría por qué hacer artrocentesis esa articulación. Tengo un paciente, suponiendo que es una artritis por una hepatitis. Cuadro ictérico, paciente está con náuseas, vómitos, fiebre, es un cuadro agudo. Entonces, si mi planteamiento diagnóstico va hacia este tipo de etiología, la serología, un perfil hepático y la serología para hepatitis es lo que más me orientaría al diagnóstico, más que una artrocentesis. Ahora, ¿qué cosa si es que hago la artrocentesis? ¿Qué cosa encontraría? No voy a encontrar más que una reacción inflamatoria, un líquido inflamatorio. No voy a aislar ningún germen ahí, porque la infección no está en la articulación. Ya, doctora. Entonces, la artrocentesis solamente está indicada para las monoartritis, perdón, las monoartritis. En las monoartritis, principalmente, en las oligoartritis también podrías hacerlas. En las poliartritis tienes que pensar sobre todo en otros cuadros sistémicos. ¿Puedes hacer artrocentesis en una poliartritis? Sí, podría hacerlo por motivos académicos de repente, para ver si encuentras algo. Es raro, pero también hay cuadros infecciosos que pueden dar poliartritis. Pero el contexto clínico es lo que te puede ayudar. Si tú encuentras un paciente séptico por Staphylococcus aureus, por ejemplo, ya le hiciste un hemocultivo, ya lo encontraste y aparte ves que las articulaciones están tumefactas, probablemente también de repente hay una artritis séptica por este mismo germen. Ha habido una diseminación hematógena. Pero si no encuentro este cuadro clínico, por ejemplo, y encuadro un cuadro clínico que más va con fiebre, por ejemplo, alteraciones, veo que hay edemas, veo que hay espuma en la orina, veo que el paciente presenta adormecimiento en los pies, entonces de repente por ahí voy planteando una vasculitis como diagnóstico. Una vasculitis que me está afectando a vasos pequeños, la vasa nervorum, la nembrocomeliral, y que también puede cursar con artritis. Entonces, en ese paciente, de repente no es tan importante hacerle una artrocentesis, como sí en los otros casos que les mencioné. Ya, doctora. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?
Les voy a pasar. Voy a dejar de compartir aquí. Les voy a pasar por el chat un enlace para que respondan unas preguntas. Eso también me va a servir para controlar su asistencia y para ver si es que todo lo que se dijo fue comprendido. El que tiene dificultad para entrar, por favor, me dice. Son 5 preguntas. Un minuto, serían 5 minutos, más 1 minuto para que pongan su nombre, 6 minutos. Son 10:27. Entonces, 10:33 deben enviar las respuestas.